Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Porque, ¿quién no ha suspirado alguna vez al ver a la pareja que forman Can Yaman y Demet Özdemir? Son dos de los rostros más populares del panorama turco y por supuesto, sus vidas privadas, sobre todo las románticas, siempre están bajo el microscopio mediático. Y es que quien no se ha preguntado cuál es el secreto detrás de esa conexión tan especial que parece haber entre ellos. Hemos visto su química explosiva en la pantalla, hemos sido testigos de los rumores, de las negaciones, de los encuentros. Y ahora parece que Can Yaman ha decidido abrirse un poquito más y revelar, o al menos insinuar, cuál es ese ingrediente secreto que hace que su amor por Demet Özdemir brille con tanta intensidad. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar juntos estas posibles revelaciones, a analizar lo que se ha dicho y a especular, con cariño y respeto, sobre los misterios de su relación. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan poniéndose al día con las últimas noticias y los secretos de sus celebridades favoritas, no duden ni un segundo en darle a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su físico y su talento, siempre ha sido una figura de gran interés público. Pero cuando su nombre se une al de Demet Özdemir, la también talentosa actriz turca que le dio la réplica en la exitosa serie Erkenci, la atención se dispara. Muchos se enamoraron de su pareja en la ficción, de la dulzura de Sanem y la intensidad de Can, y esa química traspasó las cámaras. Durante mucho tiempo los fans especularon incansablemente sobre si lo que se veía en pantalla era solo actuación, o si había algo más. Y para sorpresa de muchos parecía que sí había algo más. La pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un auténtico fenómeno. No solo arrasaron en Turquía, sino que su fama traspasó fronteras, conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa y más allá. Erkenci no fue solo una serie, fue un acontecimiento cultural que catapultó a ambos actores al estrellato internacional. Y en el epicentro de esa explosión mediática, estaba la innegable conexión entre sus protagonistas. La forma en que sus miradas se cruzaban, la naturalidad de sus diálogos, la intensidad de sus abrazos y besos, todo parecía emanar una autenticidad que iba mucho más allá de lo estrictamente guionizado. Los seguidores más acérrimos del programa, y aquellos que se habían enamorado de la historia de Sanem y Can, no tardaron en preguntarse si esa magia que veían en pantalla se extendía a sus vidas reales. Se rumoreaba con fuerza que Can y Demet habían vivido un romance intenso y apasionado. Las redes sociales se llenaron de fotos, de comentarios que alimentaban esta posibilidad. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos que parecían ir más allá de la amistad profesional. No eran solo apariciones públicas coordinadas, eran instantáneas espontáneas en las que compartían risas, miradas cómplices y gestos que denotaban una cercanía especial. Surgían fotografías borrosas de ellos cenando juntos en restaurantes discretos o paseando por las calles de Estambul, alimentando el apetito insaciable de la prensa rosa y de los millones de fans que seguían cada uno de sus movimientos. Hubo rumores de idas y venidas, de reconciliaciones, de separaciones. Y como suele ocurrir en estos casos, la falta de confirmación oficial por parte de ellos solo añadía más leña al fuego de la especulación. Los medios turcos y las revistas del corazón no daban abasto y nosotros, los seguidores, estábamos ansiosos por saber la verdad, por desentrañar el misterio que rodeaba a esta pareja de ensueño. Y ahora, llega la bomba. O al menos, lo que parece ser una bomba. En recientes declaraciones, Can Yaman ha hecho comentarios que sugieren una profunda admiración y quizás, un amor duradero hacia Demet Özdemir. Él ha hablado de ella con un cariño y un respeto que van más allá de una simple mención a una expareja o a una colega. Ha destacado cualidades de ella que según él son las que la hacen especial, las que la hacen única, y las que él mismo reconoce, le cautivaron de una manera que perdura en el tiempo. Estas palabras, pronunciadas en un tono reflexivo y sincero, han resonado con fuerza entre sus seguidores, avivando la llama de la curiosidad sobre la naturaleza de la relación que alguna vez compartieron y la que pueda existir hoy en día. ¿Y cuál es ese supuesto secreto? Según las palabras de Can, parece que la clave de su amor por Demet reside en su autenticidad y en su inteligencia emocional.
Él ha mencionado en varias ocasiones cómo admira la forma en que Demet se enfrenta a la vida, su capacidad para mantener los pies en la tierra a pesar de la fama, su dulzura y su bondad inherentes. No se trata solo de su belleza, que es innegable y le ha valido múltiples portadas y reconocimientos, sino de una profundidad en su ser que va más allá de lo superficial. Khan ha dicho algo así como que Demet tiene una luz especial, una energía que irradia paz y que eso es algo que él valora enormemente. No es la típica admiración por el éxito o la fama, sino un reconocimiento a la esencia de la persona, a lo que la hace genuina en un mundo que a menudo valora más las apariencias. Ha enfatizado que en un mundo tan efímero y a veces superficial como el de la actuación y el entretenimiento, encontrar a alguien con esa cualidad de autenticidad genuina es un tesoro. Él mismo ha pasado por momentos de mucha presión mediática, de altibajos en su carrera, de escrutinio constante de su vida personal. En este contexto y según sus declaraciones, parece que Demet le ofreció un refugio, un espacio de comprensión y de apoyo mutuo. Ha comentado que con Demet sentía que podía ser él mismo, sin máscaras, sin pretensiones, mostrando su lado más vulnerable y humano. Y esa honestidad en la relación es, según él, uno de los pilares más importantes que sustentan el vínculo que compartieron y que, de alguna manera, parece persistir. La posibilidad de ser completamente uno mismo, sin artificios, es un bálsamo en la vorágine de la industria del entretenimiento. Además, Khan ha elogiado su inteligencia. No solo la intelectual, que es evidente en su éxito profesional y en su forma de expresarse, sino también la emocional. Ha destacado su capacidad para entender las situaciones, para empatizar, para gestionar sus emociones y las de quienes la rodean. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son constantes, las críticas pueden ser feroces y las opiniones externas influyen mucho en el estado anímico, tener a alguien que te comprende a ese nivel, que te apoya en tus decisiones, que te ayuda a mantener el equilibrio y a procesar las emociones de manera saludable, es algo invaluable. Él parece haber encontrado eso en Demet. La capacidad de una persona para ser un ancla emocional, para ofrecer comprensión y perspectiva, es un regalo que puede marcar la diferencia en la vida de cualquiera, y más aún en la de figuras públicas expuestas a tantas exigencias. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros, ¿verdad? Porque si bien es cierto que se separaron, las palabras de Khan Yaman sugieren que el cariño y la admiración perduran, transformados quizás en algo más sutil pero igual de profundo. ¿Es posible que el amor evolucione? Que una relación de pareja, con su intensidad y sus altibajos, se transforme en un vínculo de profundo respeto y amistad, manteniendo intacta esa chispa que una vez existió, pero reconfigurada en una conexión más madura y serena? Las declaraciones de Khan apuntan a que sí. Él no habla de resentimiento, ni de arrepentimiento, ni de fantasmas del pasado que le atormentan. En cambio, habla de un recuerdo muy positivo, de una gratitud sincera por lo vivido, y de un aprecio que trasciende el tiempo y las circunstancias. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre las múltiples facetas del amor. Piensen en esto, en el torbellino de la fama, de los rodajes maratonianos, de los viajes constantes, de las expectativas del público, de la constante exposición mediática, es fácil perder el rumbo, desconectarse de uno mismo. Pero si has encontrado a alguien que te ancla, que te recuerda quién eres y de dónde vienes, que te hace reír hasta que te duele el estómago, que te apoya en tus momentos difíciles sin juzgarte, esa persona se convierte en un pilar fundamental, en un faro en la tormenta. Y parece que Demet Özdemir fue ese pilar para Khan Yaman. Él la describe como una persona que sabe mantener su esencia, que no se deja llevar por el ruido exterior, que permanece fiel a sus principios y a su verdad interior. Y eso, en un mundo donde la apariencia lo es todo y la presión por encajar es inmensa, es una cualidad verdaderamente admirable y, para él, profundamente amorosa. La capacidad de una persona para ser un ancla emocional, para ofrecer comprensión y perspectiva, es un regalo que puede marcar la diferencia en la vida de cualquiera, y más aún en la de figuras públicas expuestas a tantas exigencias. Khan ha llegado a decir que Demet tiene una forma muy particular de ver la vida, una perspectiva que le enriquecía y le hacía crecer como persona. No se trata solo de tener a alguien a tu lado para compartir momentos agradables, sino de tener a alguien que te inspira, que te reta positivamente a cuestionar tus propias ideas y a expandir tus horizontes, que te impulsa a ser mejor en todos los aspectos de tu vida. Y por lo que él cuenta, Demet encaja perfectamente en esa descripción. Él ha insinuado que la relación, aunque no haya continuado en su forma romántica inicial, ha dejado una huella imborrable en su vida y en su desarrollo personal,
y que el respeto y el cariño que siente por ella son eternos, una constante que se mantiene a pesar del paso del tiempo y de los caminos divergentes que la vida les ha deparado. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor. ¿Es solo pasión y romance, esa intensidad inicial que a menudo se asocia con el enamoramiento? ¿O hay formas de amor más profundas, más duraderas, que trascienden las etiquetas, las etapas de la vida y las convenciones sociales? Las palabras de Kanyaman nos invitan a pensar que quizás el amor verdadero no es solo el que se vive intensamente en un momento dado, sino también el que se mantiene como un respeto profundo, como una admiración sincera, como un agradecimiento perpetuo por lo vivido y por lo que se ha aprendido de esa conexión. Y si ese es el caso, entonces el amor de Campordemet, en esta nueva dimensión, en esta evolución hacia un afecto más maduro y sereno, es tan real y tan valioso como el que una vez compartieron en el fragor del romance. Es un testimonio de que las relaciones significativas pueden mutar y perdurar, adoptando nuevas formas. Además, Kanyaman ha sido muy cuidadoso y respetuoso al hablar de Demet en sus declaraciones públicas. Nunca ha caído en críticas, en reproches o en comentarios negativos que pudieran dañar su imagen o generar polémica innecesaria. Siempre ha mantenido un tono de admiración y respeto, lo cual habla muy bien de él como persona y como profesional, demostrando una madurez emocional encomiable. Ha elegido destacar lo positivo, lo que le aportó Demet, las lecciones aprendidas y los momentos compartidos de manera constructiva. Y eso, en mi opinión, es una señal de madurez y de la profundidad de sus sentimientos. No se trata de un amor superficial o pasajero, sino de algo que ha calado hondo en su ser, que ha dejado una marca indeleble y que él valora profundamente. Y si nos ponemos a pensar en los momentos que compartieron en Erkencikus, es fácil entender por qué esa conexión se hizo tan fuerte, porque cautivó a tantos. La química entre ellos era palpable, casi tangible. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en cada escena, la vulnerabilidad y la pasión que transmitían. Todo transmitía una verdad, una autenticidad que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y parece que esa verdad, esa conexión genuina, no se quedó solo en la ficción. Parece que trascendió las pantallas y dejó una huella imborrable en la vida de ambos, una marca que Kanyaman sigue recordando y valorando con profunda gratitud. En resumen, el secreto del amor de Kanyaman por Demet Özdemir, según sus propias palabras y lo que podemos inferir de sus recientes declaraciones, no es un gran misterio envuelto en intriga o en fórmulas mágicas, sino más bien la revelación de la apreciación de cualidades humanas profundas y esenciales. Se trata de la admiración por su autenticidad inquebrantable, por su inteligencia emocional aguda, por su capacidad para mantener su esencia en un mundo que a menudo te empuja a ser alguien que no eres, a adoptar máscaras y a perderte en las expectativas ajenas. Es el reconocimiento de una persona que le hizo crecer como ser humano, que le aportó paz en medio del caos mediático y que le permitió ser él mismo, con sus virtudes y sus defectos, sin miedo a ser juzgado. Y aunque su relación de pareja haya tomado otros rumbos, el amor, en su forma más pura, más duradera y más resiliente, parece seguir latiendo en forma de respeto profundo, de admiración sincera y de un cariño que, sin duda, ha marcado un antes y un después en la vida de Kanyaman. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado las posibles revelaciones de Kanyaman sobre su amor por Demet Özdemir, analizando las capas de significado detrás de sus palabras y especulando con respeto sobre la evolución de sus sentimientos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que el amor puede transformarse en algo así, evolucionando hacia una forma de afecto más maduro y duradero que trasciende las etiquetas románticas? ¿Han experimentado ustedes algo similar en sus vidas, donde el cariño por alguien especial se mantiene vivo a pesar de que la relación haya tomado otros caminos? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de estas interesantes reflexiones, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.